Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y poder conversar un poquito más acerca de el valor que existe al poder invertir en una evaluación del idioma utilizando inteligencia artificial. Hoy hablaremos del retorno de inversión, como lo sabrán, y tendremos la participación de Gabriel Méndez, quien es nuestro consultor y experto en la materia. Él nos acompaña desde la Ciudad de México el día de hoy. Y su servidor, Samuel Vélez, yo soy Gracias. director comercial de Immersion para lo que es Latinoamérica. Estamos muy agradecidos por su participación y el tiempo que nos dedican hoy, esta mañana, para poder escuchar y aprender un poco más acerca de nuestra solución. Agradecemos a todos aquellos que están hoy acompañando. Si nos pueden comentar, tenemos un canal de chat abierto. Por favor, así como vayan ingresando, pueden poner de dónde nos acompañan, de qué país, de qué región. Siempre nos interesa y nos agrada poder saber que tenemos gente que tiene interés en distintas regiones alrededor del mundo. Entonces, esta sesión durará 30 minutos, ¿sí? Y al finalizar daremos unos 3 a 5 minutos para poder hacer preguntas, contestar esas preguntas también en vivo, si es que el tiempo nos da. Por aquí estamos viendo ya que está ingresando. Bienvenido, Juan, Joe, eh, Carolina, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Comenzaremos entonces para poder tener suficiente tiempo y contestar esas preguntas al final. Muy bien. Entonces, como lo comenté, hoy hablaremos acerca de lo que es el retorno de la inversión. Nosotros como Immersion somos una plataforma nueva, somos una tecnología innovadora, somos una solución que no se ha utilizado mucho hasta hoy en día, y por lo cual nos interesa mucho poder hablar un poco de cuál es el valor que existe detrás de poder utilizar estas nuevas tecnologías. Cuando escuchamos la palabra inteligencia artificial, a veces pensamos, pues, ¿a qué se refiere eso, no? ¿Qué es lo que hace? ¿Podemos confiar en ella o no podemos confiar en ella? Entonces, nos gustaría poder comentar un poco de quiénes somos, qué hacemos, y entonces ahora sí pasarle el tiempo por aquí a Gabriel para que nos ayude a más detalle a entender cuál es el retorno de inversión. Como empresa tenemos una misión y queremos ayudar a nuestros clientes a poder, de una manera eficaz y rápida, identificar la calidad dentro del idioma en sus candidatos. Trabajamos muy de la mano con las empresas de BPO, con los call centers, con las empresas de staffing, multinacionales, empresas en la industria del turismo, y lo que queremos hacer es de que estas personas puedan tener candidatos que estén certificados dentro del idioma. Lo hacemos de una manera única, de una manera muy rápida, y esta es la tecnología. Somos la única tecnología que es 100% automatizada, que significa, perdón, que no hay un humano por detrás. Nuestro programa lo hace 100% y lo entrega de una manera muy efectiva, muy rápida, porque cada una de estas pruebas se adapta a cada una de las personas o candidatos que están tomando la prueba. Es una prueba adaptativa. Entonces, por ello y por ende, la prueba es corta en su naturaleza y entrega resultados inmediatos. Ahora, cuando hablamos de habilidades, ¿qué tipo de habilidades estamos tratando de encontrar o de calificar? Básicamente la capacidad de poder hablar, de escribir y lo que es la gramática, ¿sí? Y como pueden ver, lo hacemos en varios idiomas. Dentro de la región de Latinoamérica, nuestro principal es el inglés, pero también manejamos las pruebas en español, en portugués, en alemán, en italiano, japonés, mandarín y ruso, entre otras pruebas que se están desarrollando hoy en día. Así que esa es nuestra misión, el poder entregar una solución en distintos idiomas y alrededor del mundo, una solución global para todas aquellas empresas que tengan ese requerimiento, algún candidato bilingüe. Sin más de mi parte, pasaré el tiempo entonces ahora a Gabriel, que tiene preparado entonces el tema de hoy, el retorno de la inversión. Gabriel, bienvenido y muchas gracias.
Gracias Sam, y gracias por la oportunidad de participar en esta sesión con Emergent. Es pues una distinción para mí también poder hacerlo y tratar de aportar elementos en cuantificar los beneficios. Ya Sam nos dice inteligencia artificial, tratar de automatizar un proceso. Y cuando hacemos eso, entonces hablamos de tres grandes áreas: la gente, la tecnología y en sí el proceso como tal. Entonces, prácticamente en la parte que tiene que ver con evaluaciones del idioma, pues estamos hablando de eso, de reflexionar sobre cambiar un proceso. Ese proceso puede ser muy grande o puede ser muy puntual, pero la intención es esa: meter tecnología, aplicar tecnología, y eso implica hacer cambios en las personas y en el proceso mismo. ¿Cuál es el desafío que tenemos en las evaluaciones de idioma? Pues si lo hacemos de manera manual, es decir, con una persona que le da unos reactivos, le da un examen a alguien y luego lo interpreta, sacar una calificación. Tenemos algunas características que quisiéramos mejorar. ¿Por qué? Porque consume tiempo. Necesitamos tener a esa persona evaluadora, ese recurso humano. No es escalable. ¿Qué pasa si de repente necesito contratar a varias personas, pero solo tengo a uno que sabe evaluar el idioma? O si tengo a otro, quizá no están bien calibrados y uno va a decir que sí habla bien el candidato, otro va a decir que quizá no, porque no están calibrados. En ese sentido puede ser inconsistente. También tenemos el desafío de que puede ser subjetivo, porque si de repente el candidato se me pareció un poco brusco, no me saludó bien, a lo mejor voy a calificarlo de una manera muy estricta, o a lo mejor es el hijo de un amigo mío. Y entonces digo, bueno, pues él tiene potencial, vamos a darle una oportunidad, etcétera. Y en ese sentido, esto nos puede salir caro. Caro por el tiempo, por la persona evaluadora, porque el proceso tarda, ¿sí? Pero caro porque a lo mejor, como decía yo, en un proceso más grande, ya al final, ya que está trabajando, resulta que no fue el mejor candidato. Y quizá porque al momento de evaluar, pues fuimos un poco benévolos o nos distrajimos, no surgía y contratamos a alguien, etcétera. Pueden surgir varios factores, pero si eso no sucede al final, pues indudablemente que nos va a salir mucho más caro, porque ya está en la línea, ya estaría atendiendo clientes y esos clientes quizá no están satisfechos y entonces nos va a salir muy caro. Vamos entonces a platicar ahora del proceso de reclutamiento, que estamos haciendo aquí un ejemplo en 5 pasos. No tienen que ser 5, las empresas pueden tener 3, pueden tener 7, dependiendo del grado de detalle que vayamos poniendo en este proceso. Pero pensemos en uno de 5. ¿Cuál sería el punto 1? Pues primero, con nuestras fuentes de reclutamiento, escoger personas candidatas a que entren al proceso de evaluación en el reclutamiento. Y si hablamos de contratar a 2 o 3 o 5 personas, bueno, pues mis fuentes de reclutamiento pueden ser pocas o no tan exigentes. Pero si hablamos de procesos BPO, de outsourcing, y ese es uno de los retos importantes en nuestras empresas en Latinoamérica, que queremos atender campañas en otro idioma, principalmente, como decía Sam, en inglés, pero puede ser en portugués, puede ser en francés para Canadá, o puede ser para otros países en Europa, etcétera. Entonces, las fuentes de reclutamiento pues, son el primer paso, algo muy importante, y como BPO voy a tratar de tener muchos indicadores para saber qué fuente me resultó bien, buena o cuál no tanto. El segundo paso, Sam, gracias,
El segundo paso, pues es una vez que tengo ya a un pool de personas para entrar al proceso de evaluación para este puesto de asesor, ya sea de servicio al cliente o cobranza o ventas o helpdesk, etcétera, pues entonces los vamos a invitar o ellos hacen su solicitud de que quieren colaborar con su empresa, ¿sí? Con su BPO. Y entonces seleccionamos ya con quiénes vamos a empezar la evaluación. En ese paso, en el punto 3 que vemos en la pantalla, pues en ese paso, pues normalmente vamos a aplicar diferentes tipos de evaluaciones o pruebas, desde herramientas de TI, si maneja bien el CRM, si maneja alguna otra aplicación que nos es importante en el proceso, si es que somos de financiero, si somos de automotriz, si somos educativo, etcétera. Las habilidades de servicio, si lo quiero para servicio, para ventas, etcétera. Pruebas psicométricas y evidentemente ahí tenemos el idioma, porque estamos hablando de campañas que sean internacionales. El grado del idioma entonces juega un factor muy importante. Para todos los servicios, los otros factores son muy importantes, evidentemente, pero hablar de la campaña internacional, pues el distintivo será el idioma. El cliente en otro idioma, pues se va a sentir con confianza o no de platicar, de ser atendido con este asesor, pues también dependiendo de su grado de entendimiento, la seguridad con la que se expresa. Entonces el idioma se vuelve, en mi opinión, fundamental en este proceso. Y como hablamos de volumen, si estamos hablando de un BPO, una operación en donde tiene 100 asesores y tenemos una cierta rotación, tenemos compromisos con el cliente. El BPO tiene a su cliente que es un banco, a su cliente que es una automotriz, una aerolínea, etcétera, y debe de satisfacer con una serie de indicadores y niveles de servicio para ese cliente, además de atender perfectamente a sus usuarios, es lo que buscamos, ¿no? Idealmente. Entonces, ese proceso lo quiero hacer más efectivo. ¿Cómo hacemos las cosas de manera más efectiva, rentable? Metiendo tecnología, no aumentando el número de evaluadores para hacerlo de forma manual. Ahí es en donde la propuesta de valor emergent, pues es a evaluar, es importante, ¿verdad? Entonces, queremos automatizar ese proceso y muchas veces el idioma se deja en las empresas al final porque es costoso. Y entonces primero empiezo con la de habilidades de TI, a las habilidades de servicio, y a lo mejor si dejo al final el idioma, me doy cuenta que el candidato me mostró muchos diplomas y me dijo que hablaba muy bien, pero resulta que tengo duda, que no me pareció tan bueno. Entonces ya dediqué tiempo y recursos para llegar a un resultado que tengo duda. Bueno, pues una propuesta del valor emergent es que hagas la prueba al inicio del proceso, antes de que entres a evaluar otras habilidades. Si tengo alguna herramienta efectiva, rentable, con reportes inmediatos, etcétera, pues es una propuesta para hacerlo en el inicio. Y eso me permite inclusive entonces ampliar al número de candidatos que puedo seleccionar a evaluar por plaza, por puesto. Muy bien, entonces después de este punto 3, el paso 4 en este proceso ejemplo, sería ya alguna entrevista con el gerente de la operación, con quien va a ser su supervisor, en el área pues donde va a trabajar, donde va a operar. Si en ese momento consideramos que el candidato es bueno, pues entonces pasamos al punto 5, a su contratación, inducción inicial, le damos su welcome kit, le damos un curso,
de todas las herramientas, si estamos usando un determinado CRM o si es helpdesk, cómo debe de hacer tickets, cómo levanta casos, etcétera, etcétera. Eventualmente tenemos un proceso de sombra en donde está pegado a otros asesores experimentados para que refuercen lo que están aprendiendo en su capacitación y finalmente soltarlos en la operación. Menciono todo esto porque ¿qué pasa si cuando ya lo solté en la operación resulta que por aspectos del idioma, que podrían ser otros aspectos, pero bueno, nos interesa enfatizar y enfocarnos en el idioma, que por el idioma no está teniendo los resultados que esperábamos? Es ahí donde yo mencionaba hace un momento que si tomáramos la decisión de que no continuara ese agente o él mismo no se siente bien y renuncia, deja el puesto, pues el volver a contratar a otra persona ya nos resultó en una inversión importante. Y bueno, para todo esto que hemos estado hablando, pues lo importante es llevarlo a indicadores, a dinero en el caso del retorno de inversión. Entonces, empezando con los indicadores, pues empezaríamos con el paso 1, en donde hablábamos de fuentes de reclutamiento. Igual y a través de una automatización que no dependa de evaluadores en persona, puedo tener un número de entrevistados o hacer entrevistados mayor. Si pongo el proceso, esa es una propuesta de valor, al inicio. Entonces, puedo ser más efectivo en ese sentido, en tener un número de entrevistados que sea mayor. Es decir, dicho de otra manera, podríamos hablar de un costo de oportunidad. ¿Qué pasa si no entrevisté al número adecuado? Supongamos que hoy entrevisto por cada puesto que requiero, entrevisto a 2. ¿Por qué entrevisto a 2? Pues porque no tengo más evaluadores del idioma u otros aspectos, pero no tengo más evaluadores. Entonces, ahorita por el momento mi proceso es que solo entrevisto a 2 candidatos para un puesto. Y bueno, pues el mejor yo le sigo con el proceso porque lo tengo que entregar en una determinada fecha, porque la campaña de la aerolínea me pide que tenga tantos asesores o tales niveles de servicio, etcétera. Muy bien, entonces ahí podríamos evaluar un determinado costo desde el momento de encontrar candidatos. Otro siguiente aspecto sería, en el 3, Sam, si me haces favor, el costo de reclutar al nuevo asesor ya en todo su conjunto, todas las pruebas psicométricas de habilidades, etcétera, porque indudablemente que si ya en la línea falla una persona, pues no solo me va a costar el evaluador del idioma, me va a costar todo el proceso otra vez. Evidentemente, tengo muy controlado ese aspecto del idioma porque es lo que queremos enfatizar ahora, pero son todos los elementos. El otro costo, decíamos, si yo debo tener a una persona en un determinado momento, pues entonces voy a tener un costo si no cubro la vacante en ese tiempo. Y entonces ahí es en donde está la gran presión, ese desafío que veíamos en una lámina anterior, ese desafío. Yo necesito tener a la persona en una determinada fecha. Entonces, si evalué a poquitos al inicio, pero tengo el compromiso de la fecha, pues voy a poner a una persona y quizá no sea la más adecuada. Entonces, habría un costo de no cubrir la vacante, por ejemplo. Ese sería otro indicador. Y finalmente, en el 5, tendríamos muchos elementos. Por ejemplo, tener un indicador que me diga la retención del asesor nuevo. Normalmente en recursos humanos tenemos un indicador que es la efectividad del área de reclutamiento. ¿Cómo medimos la efectividad del área de reclutamiento? Pues de que las personas que reclutamos
no desertaron o no tuvimos problema y tienen tiempo en la empresa, ¿verdad? Si tenemos una deserción o despidos, no continúan los trabajadores, los empleados, pues entonces algo hay que ver en el área de reclutamiento, qué está pasando, ¿no? Luego tenemos el costo de aquella inducción que mencionamos, de aquella capacitación inicial, que otra vez, si desde el proceso de reclutamiento no somos muy efectivos, pues vamos a tener que incluir esos costos en tener que contratar a alguien que no duró el tiempo que nosotros estamos esperando que tenga ese empleado con nosotros, en este caso como un asesor de atención, de interacción con el cliente, ¿verdad? Y decíamos también que el reclutamiento, el área de reclutamiento no sea efectiva. Bueno, pues ahí podríamos poner otro indicador, el porcentaje del cumplimiento del plan de reclutamiento. Bien, pues aquí tenemos unos ejemplos de indicadores, no son los únicos, podríamos ya por la sofisticación de cada empresa tener más, pero bueno, creo que ya tenemos una base importante como para decir, bueno, voy a estimar el retorno de inversión, es decir, voy a automatizar el proceso. Y esto aplica para cualquier tecnología, ¿verdad? En este caso en el idioma, pero aplicaría para cualquier otro proceso que queramos automatizar. Muy bien, ¿cuánto estoy gastando ahora? Meto la nueva inversión con el nuevo proceso y qué beneficios obtuve, qué ahorro. Muy bien, vamos a ver en nuestro caso. Tengo el número de asesores en la operación, tengo el porcentaje de rotación, por lo tanto, sé cuántas vacantes tengo que cubrir. Inclusive en una operación de volumen de alta demanda como los BPOs, pues prácticamente casi ya sé cuántos asesores debo de alimentar, llamémosle, como recursos humanos a la operación, en manera regular, casi, en determinadas fechas. Obvio que todo tiene su sofisticación y su detalle, pero en general, pues ya sé que voy a necesitar asesores para la operación. Entonces decido, ok, por cada asesor nuevo voy a entrevistar a 3 o a 4. Si tengo tecnología y esa tecnología es muy atractiva, es una buena inversión, en vez de entrevistar a 2, ahora voy a entrevistar a 4, ¿verdad? Ahora, las evaluaciones, número de evaluaciones, horas del evaluador si lo hacemos en forma presencial, bueno, no presencial, puede ser remota, pero con personas. ¿Cuánto me cuestan esas evaluaciones? Y luego, si tengo algún indicador que me diga qué tan precisas fueron esas evaluaciones, qué tan buenas fueron, qué tan efectivas cuando esta persona ya está atendiendo a un cliente de Estados Unidos, a un cliente de Brasil o a un cliente de Europa, etcétera, ¿verdad? Y esto es bien importante porque sabemos que en el campo del BPO hubo una época que se fue mucho a la India y todavía tenemos muchas operaciones en inglés de la India. En México conozco operaciones que son BPO para atender en español y de inglés, claro, que se hace en Filipinas. Y bueno, ¿cuál es el elemento fundamental? Pues el idioma. Y muchas operaciones han regresado del lado de Asia a América y por eso estamos en nuestro continente, en Latinoamérica, en una gran posición potencial y creciendo de nearshore, de poder atender campañas para Estados Unidos, Canadá, otros países en sus idiomas. Entonces, ahí vamos a generar el indicador para tener ese costo de no tener que volver a reclutar. Y finalmente, uno tercero, que no es tan fácil de medir, es fácil decir, pero no medir, que sería la satisfacción.
Y tenemos diferentes indicadores, tenemos CSAT, la satisfacción del cliente, tenemos NPS, Net Promoter Score, tenemos Customer Effort, podríamos hablar más de todo ello, pero bueno, tenemos el tiempo un poquito también acotado, nos interesa solo dejar toda esta idea para poder hacer el retorno de inversión con ustedes, que nos inviten a que podamos hablar con más detalle. Si sí pudiéramos llegar a tener algún indicador de por qué, siendo más efectivos en el idioma, obtuvimos una mayor satisfacción del cliente, pues lo podremos incluir también en nuestro cálculo de retorno de inversión. Y finalmente, entonces, como etapa C, como punto final, digamos, si me haces favor, Sam, de poner el C, entonces vamos a calcular el retorno. Ya tengo yo en la etapa B, en el paso B, donde tenemos inclusive un signo de pesitos, de dolaritos. Entonces ahí ya tengo cuantificado la implicación. ¿Qué me cuesta hoy? Si eso lo voy a reducir, evitar con la inversión en Emergent, aplicando inteligencia artificial, pues voy a poder medir entonces cuál es el beneficio. Todo lo que estoy gastando ahora y las implicaciones en forma manual con un nuevo proceso al invertir en tecnología. Y bueno, pues es algo, digamos que breve, pero tratando de que sea útil para todos, la forma y dar elementos para el retorno de inversión. Y con la solución, lo que buscamos es eso, dar respuestas al desafío, hacer las cosas de manera más rápida, efectiva, ¿sí? Y rentable. Adelante, estamos a sus órdenes. Sam, si hay algunas preguntas. Claro que sí, Gabriel. Muchas gracias por el tiempo. Creo que, aunque el tiempo es corto, podemos entender que la tecnología agrega valor en muchos de nuestros procesos hoy en día. Sí. En específico, cuando estamos hablando de este proceso de selección, el tiempo que podemos ahorrar, ¿verdad? En procesar gente o candidatos que en realidad tienen la habilidad que estamos buscando. Y bueno, eso se puede cuantificar en dólares, en pesos, dependiendo de Exacto. dónde estemos. Y ahí entonces, al poder ver soluciones tecnológicas que puedan reemplazar los procesos actuales, ver qué diferencia existe entre lo que estamos gastando hoy en día, incluyendo el tiempo, con lo que podemos invertir para acelerar esos procesos y mejorarlos, ¿no? Se nos acaba el tiempo, pero tenemos un par de minutos para preguntas. Tenemos también, bueno, está el chat abierto por si tienen por aquí algunas preguntas, las podemos contestar rápidamente. Tenemos aquí a Paula que nos está ayudando con el chat, pero también quisiéramos compartir nuestra información. Entendemos que cada caso, cada empresa, cada organización es distinta, por lo que nos encantaría poder sentarnos con ustedes Sí. y tener una sesión, ¿no? A más detalle para ver en realidad los números y ver si esto tiene sentido para ustedes, cómo es que puede beneficiarles. Entonces, aquí están nuestros Sí, datos, nos claro. pueden encontrar también en redes sociales, en LinkedIn, contactarnos por ahí. Queríamos también en el último minuto de la presentación compartir este QR. Al Sí. escanear este QR, ustedes van a poder tomar su propia prueba de inglés gratis. Esta es la prueba de speaking. Les comentamos, es una duración aproximada de 13 minutos, la cual les entregará en una escala de Cipher y una escala de True North la habilidad que tienen ustedes en el idioma. Creemos que es importante que puedan probar, que puedan ver cómo es que funciona la solución y de esa manera, pues, que aumente el interés que tienen dentro de lo que es Immersion. Sí. Muy bien. No tenemos por aquí algunas otras preguntas, entonces cerraremos la sesión. Agradecemos a todos aquellos que participaron. Gracias por su tiempo y estamos en contacto. Que tengan buen día. Gracias. Hasta luego.